Las rentas las cuales hemos hablado anteriormente eran rentas inmediatas. ¿Qué significa inmediata? Que en cada uno de los términos tenemos una A. Esta es la pospagable y es que esta A se refiere a este término, esta A se refiere a este y esta A se refiere a este. Lo mismo me daría si nosotros tuviéramos una renta prepagable. Porque tendríamos esta A que se refiere a este término, esta A que se refiere a este y esta A que se refiere a este. Realmente no tenemos ningún hueco. No tenemos ningún hueco por aquí libre. Están todos ocupados por una A. Ni aquí ni aquí. Pues lo que vamos a hacer con las rentas que no son inmediatas, o sea que son diferidas o anticipadas, que vamos a ver con las rentas que no son inmediatas, ver primero cómo podríamos pintarlas y después qué fórmula utilizaríamos. Bueno, imaginaos que el banco quiere tener un buen gesto conmigo y me dice, los primeros meses, o los primeros años, los primeros periodos, llamémoslo, no vas a pagar nada. Yo estoy aquí, que yo he ido al banco. Y ahora me dice, vas a pagar al finalizar el año 2. Al finalizar el año 2 es en este momento. Y ahora vas a realizar 4 pagos. La duración es de 5 años y se va a empezar a pagar al finalizar el año 2. La duración es de 5 años, porque si nos dice el ejercicio la duración, significa que termina aquí. Ahora, si nos dicen que son 4 pagos, yo tengo que contar los pagos. Yo tengo que decir 1, 2, 3 y 4. Y ya termino yo de pintar la grafiquita. Entonces, ¿qué fórmula utilizaría yo, por ejemplo, para el valor actual? Pues yo, para el valor actual, haría una renta pospagable normal y ahora lo multiplicaría por 1 más i elevado a menos d, que es el periodo de diferimiento. Esta es nuestra fórmula. Y claro, ahora vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y cómo sé yo cuánto es n y cuánto es d? ¿Os acordáis que os dije en un vídeo anterior que n era el número de pagos? ¿Cuántos pagos tenemos aquí? 4, ¿no? Pues n es 4. Y el periodo de diferimiento es lo que yo he estado sin pagar. ¿Cómo cuento yo en la pospagable el tiempo que he estado sin pagar? Pues en la pospagable lo que yo tengo que contar es los huecos que no haya. Los huecos que no haya ni delante ni detrás. Por lo tanto, es 1. El número de pagos sería 4 y el diferimiento sería 1. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginaos que me dicen, al finalizar el año 4, realiza 7 pagos, ¿no? Pues ahora yo me pongo 1, 2, 3 y 7. La duración son 10. Ahora, ¿qué n pondría yo aquí? Pues como he dicho anteriormente, contamos el número de pagos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, el enunciado que os he planteado decía 7 pagos. Pues tendríamos n igual a 7. Por lo tanto, aquí pondríamos menos 7. ¿Y cuál sería el periodo de diferimiento? Como he dicho anteriormente, en la pospagable contamos el huequecito sin nada, sin haber nada en un lado ni en otro. 1, 2 y 3. ¿Y d?
sería 3. Otra forma de hacerlo, por si lo entendéis mejor, es convertir esta renta que tenemos aquí en una renta que yo sepa hacer. ¿Cómo sería una renta que yo sé hacer? Pues ahora mismo la que yo sé hacer es prepagable o pospagable. ¿Por qué la he hecho yo pospagable? Porque tengo una A al final. Y si recordamos, en la prepagable al final no teníamos A. En la pospagable nos sobraba al principio y en la prepagable nos sobraba al final. Entonces, yo para convertirla cojo la última A y tengo que coger un hueco antes de la primera A, porque siempre tiene que haber un hueco antes o un hueco después. En la pospagable teníamos un hueco antes. Entonces, esta sería la que yo he convertido y lo que me sobra es el periodo de diferimiento. ¿Cuánto me sobran? 3. Pues D igual a 3, N igual a 7. Y para calcular el valor final. Para calcular el valor final, mi recomendación es que capitalicéis. El valor final sería igual al valor actual por 1 más i elevado a n. Y esta vez la n es el final de la gráfica. Mi n es 10. Por lo tanto, n igual a 10. Porque yo realmente lo que estoy haciendo es esto. Yo tengo mi valor actual aquí y quiero saber el valor final aquí. Por lo tanto, lo que yo tengo es que pasarla durante 10 periodos. Bueno, decir que si la renta fuera prepagable, además de esto le añadiríamos un 1 más i. Un ejemplo de renta diferida prepagable sería este. Que tuviéramos A y A. Cuando tenemos un hueco aquí, como que la renta no finaliza, es porque es prepagable. Un hueco. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo que hemos dicho antes, podemos convertir la renta en una renta que sepamos hacer. Una renta que sabemos hacer, por ejemplo, esta. Una renta prepagable de 3 términos. Y al resto le ponemos que es el periodo de diferimiento. ¿Cuánto sería el resto? Pues 1, 2 y 3. Importante, en las prepagables, el hueco se cuenta cuando este no tiene nada, cuando el primero no tiene nada. ¿Sí? Entonces tendríamos 3. Y ahora, el diferimiento sería 3. Y la n sería 3 también. La fórmula sería la siguiente. V es igual a por 1 menos 1 más i elevado a menos n partido de i por 1 más i elevado a menos d por 1 más i. Siendo esto de aquí el diferimiento. Y esto de aquí, el prepagable. Ahora, como siempre,
Para hacer el valor final, vamos a capitalizar. Valor final es igual al valor actual por 1 más i elevado a n. Y aclaramos que la n era igual a 3 porque es número de pago. De hecho, puedo contar las a. 1, 2 y 3. La d era 3 porque es el periodo de diferimiento que hemos contado aquí arriba. Y el prepagable, pues, multiplica simplemente por 1 más i. Bueno, y llamamos renta anticipada aquella la cual termina después de que hayan terminado los términos del pago. Por ejemplo, imaginaos que tenemos esta renta. Nosotros ya conocemos que esta sería una renta postpagable. Y si yo os dijera que pagamos esto, reconoceríamos la renta y sabríamos utilizar la fórmula. Bueno, pues esta renta anticipada es muy fácil. ¿Por qué? Porque el valor actual lo hacemos exactamente igual que hacemos los valores actuales de la renta postpagable normal. Teniendo en cuenta, como siempre os digo, que n es el número de pagos. ¿Cuántos pagos hay? 3. Pues entonces sería 3. Y ahora, a la hora de calcular el valor final, sería igual al valor actual por 1 más i elevado a, que h sería el anticipo. Teniendo en cuenta que n es 3 y h es 2. O, como nosotros conocemos cómo funciona la capitalización, tenemos nuestro valor actual aquí, para pasarlo al valor final de allí, son 5 años. Este es el caso de la pospagable. Ahora, si la tuviéramos prepagable, sería exactamente igual, pero multiplicado por 1 más i. Si la hacemos aquí. Imaginaos que tenemos esto. Pues la que yo sé hacer es esta, de 2 términos. Pues ponemos la fórmula. Y ahora tenemos que tener en cuenta que este, como es el número de pago, sería 2. Y esto lo ponemos porque es prepagable. Y la fórmula de el valor final es exactamente igual. Y la fórmula del valor final es igual. Teniendo en cuenta que n es 2 y h es 1, 2 y 3. 3. Por lo tanto, 5 también. Lo mismo, nosotros sabemos realizar esto. Capitalizando. Pues muchas gracias. Hasta aquí la renta anticipada.